El Real Betis se repone ante un mal inicio frente al Real Club Deportivo Español y consigue una victoria que le lleva directamente a los puestos Champions. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo análisis del partido entre el Real Club Deportivo y el Real Betis Balompié, donde el Real Betis se ha terminado imponiéndose 1-2 frente al conjunto perico. Un partido que resumidamente se resume como hemos visto últimamente, casualmente en los anteriores partidos que hemos analizado en el canal, donde una primera parte se la lleva un equipo de forma clara y en la segunda parte el equipo opuesto, el equipo que no ha sabido dominar la primera parte, se consigue reaccionar, se consigue reponer ante ese mal inicio y termina ganando el partido. Sobre todo el inicio, bueno, antes de hablar del partido vamos con las alineaciones. El Real Club Deportivo Español partía con un 4-2-3-1 con Dimitrovic en portería, con Omar El Hilali como lateral derecho, pareja centrales para Riedel, ese central alemán joven que está acometiendo sus primeros partidos en Primera División. Leandro Cabrera como su pareja, lateral izquierdo para Carlos Romero, doble pivote para Paul Lozano y Edu Expósito, banda derecha para Dolan, media punta, posición novedosa para Javi Puado, banda izquierda para Pere Milla y en la punta Roberto Fernández. El Real Betis partía con su esquema 4-2-3-1 de Manuel Pellegrini, en portería Pau López, lateral derecho para Héctor Bellerín, pareja centrales Nathan, perfil derecho Valentín Gómez, perfil izquierdo, Ricardo Rodríguez, lateral izquierdo, doble pivote para Marroca y Pablo Fornals, banda derecha para Anthony, media punta Giovanni Lo Celso, banda izquierda para Ez Abde y como delantero Cucho Hernández. Como decía, el partido se resume en dos partes, una primera parte totalmente dominada por el Español. El Real Betis parecía que prácticamente ni siquiera se había presentado al partido. El Betis lo que pretendía, no sé si es una pretensión o no sé si era factores determinados por el juego. El Betis únicamente generaba peligro, si es que lo generaba, a partir de un balón aislado hacia Anthony y un balón aislado hacia Abde, quienes, sin estar en su mejor punto, Abde sí que está más cerca de su máximo nivel. Anthony evidentemente no está cuajando un gran inicio, sobre todo por su punto físico. No generaban tanto peligro como sí deberían. Tanto Carlos Romero como Omar El Hilali han aprovechado el bajo nivel del árbitro, el bajísimo nivel del colegiado, para hacer faltas constantes sin que éste les castigara con amarilla. Sobre todo el caso de Carlos Romero, ha hecho, si no me equivoco, 5 o 6 faltas de una gravedad considerable y se ha marchado del partido sin amarilla. Omar El Hilali a una escala menor, pero algo muy parecido. Destacar del Español, no es realmente es algo que ya venían haciendo. Con Carlos Romero lo que suelen hacer es que parte como lateral, pero utilizan esa asimetría, utilizan ese sistema asimétrico para colocarlo como extremo en fase ofensiva, en momentos con balón, para cerrar con Leandro Cabrera, con Riedel y con Omar El Hilali. Posición novedosa, decía, sobre Javi Puado. Javi Puado suele actuar desde la banda izquierda, ya teniendo libertad para meterse hacia adentro. Hoy directamente ha actuado como media punta. Lo que pretendía Manuel González era partir al Betis cuando el Betis venía a presionar, cuando el Español iniciaba el juego. Ahí Manolo pretendía partir al equipo de manera que Edu Expósito y Paul Lozano quedaban sujetando al equipo desde una posición muy retrasada, y luego tanto Javi Puado como Roberto Fernández formando prácticamente una doble punta, más las internadas de Pere Milla desde ese costado izquierdo, porque la amplitud la daba Carlos Romero. Pretendían generar superioridades tanto numéricas como cualitativas a nivel de duelos aéreos frente a Nathan, Valentín Gómez y cualquier ayuda que pueda llegar. A destacar luego lo veremos en los datos, pero destacar del partido del Betis, evidentemente el Pau López con su parada salvadora en el último minuto. Dolan ha hecho un gran partido, me pone un 5,9, pero quizás no ha hecho un partido tan merecedor de una nota más alta, pero sí que supone constantemente, al igual que Zabde, en ese sentido son perfiles parecidos de jugadores, supone siempre una amenaza para tu lateral y supone siempre una amenaza para el equipo contrario. Como decía, esa parada salvadora de Pau López en el último minuto. Luego hablaremos, bueno, no me gustan los sobreárbitros, pero el nivel del árbitro había sido deplorable. Nathan asentándose en ese perfil derecho, realmente no asentándose porque Marc Bartra y Diego Llorente volverán más pronto que tarde, pero sí que cada vez jugando a un nivel mayor. Héctor Bellerín no me ha gustado el partido de hoy. Valentín Gómez, partido discreto. Ricardo Rodríguez, con esa asistencia para el Cucho Hernández, no ha hecho un mal partido. Pablo Fornals
evidentemente en su línea, tiene nivel de selección española indiscutiblemente. Marc Roca viene castigado a nivel físico después de su vuelta de unos largos meses y lleva una carga física no apta para lo que debería estar y no ha hecho un gran partido. Ezabde, como decía con Dolan, siempre supone una amenaza constante para el rival y además hoy, al igual que en este inicio de temporada, está siendo muy inspirador. Cucho Hernández es un jugador espectacular, yo siempre lo he comentado, mucha gente le criticaba por las cifras, evidentemente no era un delantero que hacía demasiadas cifras, pero sí que siempre hacía jugar al, siempre hacía jugar al equipo, siempre hacía mejor a sus compañeros, a los jugadores. Evidentemente ahora todo el mundo piensa en subirse al barco, es mucho más fácil subirse al barco de Cucho porque Cucho lleva 4 jornadas seguidas marcando y como comentamos ya con Alejandro Fernández, Cucho Hernández tiene una calidad en el remate brutal. Fijaros los 4 goles que ha marcado en esta liga española, los 4 son de gestos técnicos increíbles, sobre todo, perdón, el gesto técnico que ha realizado hoy con ese remate de cabeza me recordaba al gol que hace contra el Valladolid para poner ese 1-0 a pase de Bartra. No sé si os acordaréis los béticos en el final de temporada, aquel partido que termina creo que es 4-0, 5-1, no lo recuerdo bien. A destacar del Español el partido de Riedel, no le conocía, me ha sorprendido bastante, no había visto el Español en demasía esta temporada. Tanto Pere Milla como Roberto Fernández son grandes ganadores de duelo y en la segunda parte el Español, a pesar de esos últimos minutos con la entrada de Quique García, me ha dejado un poco frío, como decía, en la segunda parte. La primera parte comienza con un ritmo muy alto del Español, al que el Betis no sabía adaptarse, y en la segunda parte Pablo Fornal se comienza a hacer dueño del partido, se comienza a hacer responsable de lo que estaba pasando y termina haciendo un gran partido, como digo, junto a Cucho Hernández y Ezabde, sumado a Nathan. Ahora, antes de ir con los datos, me gustaría recordarte que te suscribas al canal para poder ver más contenido de este tipo, que le des like a este vídeo si te ha gustado, que comentes qué te parece el partido, qué te ha parecido el partido del Betis, el partido del Español, qué te ha parecido el nivel arbitral y hasta dónde crees que puede llegar este Betis con esta victoria funcionarial, como suelo decir, con esta victoria de equipo grande, porque el Real Betis tampoco está haciendo partidos excepcionales, pero sí que está sacando puntos donde quizás otros años no los sacaría. Y como digo, comparte este vídeo a 3 personas que les pueda interesar. Ahora sí, vamos con los datos que nos deja el encuentro. Entrando con los datos que nos dejó el partido, empezando con la red de pases, como siempre solemos hacer. En clave español sí que nos deja algo importante, sobre todo en la primera parte. Creo que lo de la segunda parte tiene mucha menos relevancia, es algo mucho más venido por el resultado, es algo mucho más, como siempre, como decía antes, relacionado y siendo una consecuencia del juego, pero la primera parte creo que sí que denota un poco más los planes, sobre todo de Manolo González. Vemos como en la primera parte, en la red de pases, en la posición media de cada jugador, como Manolo González planteaba, como decía al principio, partir al bloque del Betis cuando el conjunto de Pellegrini iba a situaciones de presión. Fijaros cómo tiene partidos con respecto a la altura y media del resto del equipo a Riedel y a Leandro Cabrera, tiene ese trío con Pere Milla, Carlos Romero y Edu Expósito forzando esa relación, esa situación para atraer y fijar a jugadores del Betis. Por el lado contrario con Roberto, con Javi Poado y con Paul Lozano, y en ese sentido el Español ha sabido dominar en la primera parte sobre todo ese tipo de situaciones, y por el lado derecho tanto Dolan como Omar El Hilali siendo amplios por el costado derecho el Betis. Entrando con lo que supone en el Betis, vemos como suele pasar con Abde y con Ricardo una situación relacional importante, donde los dos jugadores siempre suelen combinar muy bien, se entienden muy bien entre ellos. Ricardo es un perfil de lateral que le viene bien a Ezabde. Cucho Hernández, vimos el otro día con Pablo Fornals como el castellonense tenía una posición media, tenía una red de pase superior en cuanto a posición a la altura de Cucho Hernández. Vemos a un Giovanni Lo Celso muy paralelo hacia el colombiano. No vemos tan marcado la diferencia entre Amrabat, que sería Marrocao, y Pablo Fornals. Vemos una altura mucho más equitativa, mucho más igualada. Y Bellerín y Anthony en esta situación que suelen estar parecidos. En la segunda parte, como digo, lo del Español teniendo a Roberto, luego más Quique poniendo centros al área, y creo que eso va mucho más a devenir, como decía, el partido. En lo que es el Betis sí que hay que destacar la posición de Giovanni Lo Celso, fijaros en la primera parte, altura de Cucho Hernández por perfil derecho, con mucha relación entre Fornals y Anthony.
y el argentino. Y en la segunda parte, fijaros cómo es el futbolista del centro del campo más retrasado, incluso más retrasado que Héctor Bellerín, y está sobre todo en ese perfil izquierdo ayudando tanto a Valentín Gómez como sobre todo a Ricardo Rodríguez. Fijaros como el centro del campo, Marroca, Pablo Fornals, Giovanni Lo Celso se concentra en esta zona del campo, luego termina entrando Sergio Altimira para darle un poco de oxígeno al equipo, termina entrando Riquelme en esa posición de media punta, y Abde sí que guarda una mayor distancia con Ricardo, quien con el bajón físico que termina sufriendo, termina resguardando los esfuerzos, porque es un jugador que dándote esa profundidad no es bueno, no es un jugador rápido, no es un jugador veloz, es un jugador que a nivel defensivo tiene mejores cualidades que a nivel ofensivo y que en ese sentido sí que puede ser un lateral válido, pero que tampoco cumple con el nivel que debería tener el Real Betis Balompié. Pero como digo, se entiende muy bien con Ezabde y eso de momento es lo relevante, es lo realmente importante. Un dato que me ha sorprendido bastante, no solo entre primera parte y segunda parte, sino en lo que conlleva el partido completo, lo que conlleva el desarrollo completo del encuentro, es el dato de los pases progresivos. Creo que ha sido un partido con especial énfasis en este aspecto, en esta estadística. Es un partido que se ha dado muchos pases progresivos. Creo que el principal motivo es porque son dos equipos que quieren tener el balón, pero a la vez son dos equipos que saben y quieren verticalizar a través de los extremos. Son dos equipos que les gusta ir alto a presionar, ir alto a robar el balón, que tienen un bloque relativamente alto con respecto a la media de la Liga Española. Y como decía, sobre todo por los extremos, ya sea Anthony Abde, ya sea Pere Milla, Carlos Romero más Omar El Hilali y Dolan, les gusta verticalizar por esos costados. Fijaros sobre todo los pases progresivos, como decía, como Español centra la gran mayoría de sus pases por fuera, el Real Betis más de lo mismo, la segunda parte vuelve a ser la tónica general, con Anthony, con Dolan, con Ezabde, con Pere Milla, Carlos Romero. En ese sentido, es un partido con una estadística muy elevada. Anthony, fijaros que ha dado 6 pases progresivos en la primera parte, es un dato bastante alto. Omar El Hilali 8 en la segunda, Pablo Fornals 5 en la segunda. Son datos que a mí personalmente me han llamado mucho la atención. En las conducciones progresivas no es un partido con tanto como lo ha sido con pases, es un partido más cercano a la media. Aún así es un dato alto, pero no exageradamente, como decía, con los pases. Fijaros, aquí sobre todo destacar que Edu Expósito, a pesar de ser un jugador componente del doble pivote, tiene 6 conducciones progresivas, conducciones que te acercan a la portería a más de 10 metros de cuando lo estabas antes. Sobre todo el peligro del español viene por esta zona izquierda, como decía un Carlos Romero dando amplitud más las internadas de Pere Milla. El peligro del Real Betis en este sentido vuelve a venir por Anthony. Anthony hace 7 conducciones progresivas en todo el partido, 6 son en la primera parte, donde el Real Betis no estuvo acertado, pero Anthony sí que yo pienso que le ganó la partida a Carlos Romero. Anthony sin estar a su mejor nivel, lo veremos luego, pero termina sumando al equipo. Ezabde también es un jugador insistente en este sentido, ha hecho 4 conducciones progresivas, creo que es lo mínimo que se le puede pedir, pero el ataque del Betis en este sentido se ha centrado sobre todo por el brasileño. También me gustaría destacar esta estadística de los pases en la zona 14, donde el Betis da 12 y el Español 11. Vemos que es algo muy parejo, un partido demasiado parejo, pero quería volver a destacar lo que veíamos en la foto, en la captura anterior, como el Betis había centrado la gran mayoría de sus ataques por banda derecha. Aquí vuelve a ser algo representativo, vemos aquí right, derecha, left, izquierda, como el Betis da más del doble de pases en esta zona 14 más alrededores por banda derecha que por la izquierda. En ese sentido creo que es clave lo que comentaba antes de Ricardo Rodríguez. Ricardo no es un jugador que te dé profundidad, no es un jugador dominante en lo físico, y en ese sentido Abde lo penaliza bastante, porque Abde es un jugador que verticaliza, es un jugador que te da amplitud, pero que sobre todo le gusta aparecer por estas zonas como vemos aquí. El Real Betis gana la profundidad con Anthony, gana la profundidad sobre todo con un Héctor Bellerín, y en este sentido Ricardo no puede dártela. ¿Por qué comento esto? Porque comento que Junior Firpo, debería ser un lateral izquierdo titular, debería ser un lateral izquierdo que fuera mucho mejor que su competente, que Ricardo Rodríguez, y para mí debería haber sido, y el fichaje prometía serlo,
un jugador clave para este Betis, sobre todo por la laguna que prometía el lateral izquierdo la temporada pasada. Y en ese sentido, Junior Firpo ya estamos viendo que no está cumpliendo para nada con lo esperado ni con las expectativas. En mapa de centros, lo que quería destacar es que en el partido de la Real Sociedad, creo que fue, comenté que el Betis hacía demasiados centros para jugadores que no sabían recibir esos centros, más allá de Zabde, que sí que es un gran rematador, más allá de las llegadas de segunda línea de Pablo Fornals, pero creo que eso en la estadística no está contabilizado como centros. Aquí quería destacar sobre todo el momentum de partido cuando el Betis ha conseguido remontar el partido y Manolo González, el español, ha metido a Roberto Fernández y a Quique García como una doble punta, y ahí se ha reflejado sobre todo a nivel de datos. El español ha terminado dando 31 centros frente a los 17 del Real Betis Balompié. Entrando ya con los rendimientos individuales, quería destacar en el combinado Perico, en el Real Club Deportivo Español, el partido de Clemens Riedel. Como decía al principio, es un central que yo no conocía, no tenía controlado. He visto que pagaron 2 millones por él. Es un central joven alemán que por el partido de hoy promete bastante. Fijaros que ha dado 6 pases progresivos, que para ser central es una buena estadística, y más de un central de ese perfil. Ha dado un pase clave que luego ha supuesto en una de las ocasiones más claras del español. Como digo, 6 pases progresivos, un pase clave, 9 recuperaciones y 5 despejes. Sobre todo el dato de 9 recuperaciones, que en ese sentido ha ayudado mucho al español a frenar transiciones por parte del Betis. Ya entrando con el Betis, el partido de Pablo Fornals en sí no es un partido muy dado al dato, no es un partido que a nivel de estadística, a nivel de datos sea espectacular, sobre todo en las acciones defensivas ahí no ha brillado. ¿Por qué no ha brillado? Porque en la primera parte, donde el Betis en un partido bueno de Pablo Fornals a nivel defensivo se hubiera notado más a nivel estadístico, ahí Pablo Fornals no ha estado bien, pero luego, como decía al principio, se ha hecho dueño del partido, ha comenzado a asumir responsabilidades y Pablo Fornals ha terminado haciendo un auténtico partidazo. Como decía antes, Pablo Fornals es un jugador a nivel selección, para mí debería haber ido en lugar de un jugador como Alex García. Además, Pablo Barrios, por lo que parece, va a actuar en la media punta, un puesto donde podría haber actuado Pablo Fornals y retrasar a Barrios, donde es más determinante. Y como digo, un jugador que junto a Ezabde está siendo sin duda el mejor jugador del Real Betis Balompié en este arranque. Como decía, destacar a nivel de datos de Pablo Fornals, hay una estadística brutal que son 10 pases progresivos ha dado Pablo Fornals. Es una auténtica barbaridad, siempre hace jugar al equipo, tiene criterio con balón, sabe qué hacer, cuándo hacer, cómo mover al equipo, en qué sentido, hacia dónde debe dirigir el partido. En ese sentido, siempre Pablo Fornals se está haciendo dueño de los partidos. He visto un dato antes de Fran Martínez de la Liga en directo. La temporada pasada Pablo Fornals participa, es decir, genera lo que son goles y asistencias, goles más asistencias, 2 goles en toda la temporada. En estas 8 jornadas ya lleva 5. En ese sentido, Pablo Fornals ha dado un paso hacia adelante. Fijaros que ha dado 2 pases clave y ha dado una asistencia. Evidentemente, uno de los pases claves forma parte de la asistencia. Como decía, a nivel defensivo no tiene nada estadístico, nada atencional, nada que llame la atención, y 15 toques en último tercio. Decía que Antony no está teniendo un buen inicio, evidentemente no está cumpliendo con lo esperado por parte de la afición popular. Por mi parte, lo esperado no hubiera sido empezar con un arranque como la temporada pasada. Creo que es un nivel muy difícil de alcanzar, pero sí que es cierto que Antony no ha hecho pretemporada y, sin estar a nivel físico bien, porque está muy lejos de su mejor versión, está siendo un atajo para el Betis, está suponiendo una suma constante para el equipo. Como decía antes, el Betis ha centrado sus esfuerzos, ha centrado sus ataques por esa banda derecha. A nivel estadístico vemos que a nivel ofensivo Antony ha tenido mucha participación en esa banda derecha. Ha tenido 7 pases progresivos y 7 conducciones progresivas más un pase clave. Como digo, 7 pases progresivos, 7 conducciones progresivas. Son muy buenos datos. Además, 4 recuperaciones. Vemos que 2 se dan en banda derecha a nivel ofensivo y que 2 se dan en estas ayudas, sobre todo hacia Héctor Bellerín. 28 toques en último tercio y 14 pases recibidos en último tercio. Como digo, Antony muy lejos de su nivel, pero aún así supone sumas para su equipo. 2 jugadores que quería destacar, pero que a nivel estadístico no tenían nada espectacular, no tenían ningún buen dato, es el partido de Zabde y de Cucho Hernández. Más que el partido, la temporada. Se me había olvidado, cuando decía de Pablo Fornals que era apuntado del mejor jugador del equipo, se me había olvidado nombrar
a Cucho Hernández, quien lleva ya 4 goles, lleva una asistencia. Además, los 4 goles son en estas 4 últimas jornadas. El Cucho Hernández, lo vuelvo a decir, se confiaba poco en él, era un jugador que se le cuestionaba mucho a nivel de cifras, pero yo siempre he defendido que es un jugador que, 1, hace jugar al equipo, 2, hace mejor a sus compañeros. Y además tiene como punto 3, como tercer motivo, una lucha, una entrega muy valorables para un jugador de su nivel. Y ahora Cucho Hernández, está metiendo las ocasiones, está haciendo goles, está haciendo cifras. Lo comentamos con Alejandro Fernández, lo voy a repetir hasta que se acabe la etapa de Cucho en el Betis. Cucho Hernández tiene una calidad en el remate brutal. Una calidad en el remate brutal. Fijaros los 4 goles que ha metido, son 4 gestos técnicos a nivel de pocos delanteros, sobre todo en la Liga Española. El cabezazo que ha metido hoy ha sido espectacular, ese giro de cuello. Y Ezabde, sin tampoco estar a su mejor nivel como Anthony, está más cerca de su nivel, pero no está a su mejor nivel. Ezabde, como digo siempre, supone una amenaza constante al rival, supone una amenaza constante a su lateral, que tiene que estar siempre en vigilancias para que el marroquí no te suponga un destrozo, no te suponga una pesadilla. Y Ezabde ha vuelto a anotar un gol con ese pase con el exterior de Pablo Fornals, un control excepcional y ha terminado poniéndose de cara a portería y definiendo bien. El otro día comentó en una entrevista que él decía que iba a ser su mejor año en el Betis, algo que ya ha dicho en la temporada pasada, que no se le puede tener mucho en cuenta, pero ahora comentaba que ha cambiado cosas de él, ha cambiado cosas de su vida privada y que ahora se está quedando después de entrenar a las finalizaciones. Es algo que Ezabde no me dejaba bastante frío, aparte de no decidir bien, siempre finalizaba mal y en esta temporada ya le hemos visto varias definiciones de altísimo nivel para lo que es, repito, Ezabde. Y lo que supone esta victoria para el Real Betis Balompié supone que ahora mismo el Atlético de Madrid jugando contra el Celta, que va ganando, se pondría cuarto, pero el Real Betis se queda en posición quinta, se queda en quinta posición. Fijaros que si el Atlético de Madrid pierde o empata, el Betis se quedaría durante el parón, se quedaría durante las próximas 2 semanas en puestos Champions. Como digo, es una victoria importantísima, una victoria de equipo, una victoria funcionarial, una victoria de equipo competitivo. Como digo siempre, que Pellegrini le ha instaurado un suelo competitivo al Betis brutal y que de ahí nunca va a bajar el equipo del chileno. Como digo, una victoria que sabe muy bien de cara al parón, que ahora viene un mes de noviembre muy duro, empezando con ese partido contra el Villarreal, duelo directo. Fijaros, Villarreal 16 puntos, Betis 15 puntos. Quien gane se hace con esa, de momento, cuarta plaza. Y como digo, el Betis tiene que llegar muy preparado para un mes de noviembre muy exigente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí termina el análisis del partido que enfrentaba al Real Club Deportivo Español y al Real Betis Balompié, que el Real Betis termina ganando por 1-2. Como siempre digo, suscríbete al canal para ver más contenido de este tipo. Dale like si te ha gustado el vídeo, comenta qué te ha parecido el partido, comenta hasta dónde crees que puede llegar este Real Betis Balompié y comparte este vídeo a 3 personas que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo.